un año, año y pico, eh, una persona no puede ser juzgada si no existe delito. Eso es algo muy elemental. Si una persona no está juzgada, no, perdón, no tiene delito, si no existe el delito, es la persona de que se le va a acusar. Pues fíjense que eso fue el caso en los juicios de Nuremberg. Damas y caballeros, no estaban tipificados los delitos en ningún lugar, ni tipificados en el derecho internacional, en el derecho interno alemán nazi, etcétera. Entonces, ese fue uno de los argumentos, bueno, fue el argumento más fuerte que tuvo la defensa de los jerarcas nazis en el juicio principal. Les manifiesto esto porque sin esos juicios hoy no tendríamos una Corte Penal Internacional. Sin esos juicios no hubiéramos tenido en la década de los 90 del siglo pasado, pues los juicios de Ruanda, los juicios de la antigua Yugoslavia. Entonces, a mi criterio, pues, bueno, mi criterio es ese, de que sin esos juicios jamás hubiesen existido lo que les acabo de manifestar. Sin embargo, existe esa manchita negra en los juicios de Nuremberg. Viéndolo desde un punto de vista de ustedes jóvenes, primer año de la carrera, tal vez segundo en su comienzo, o final, no sé exactamente en qué punto están, discúlpenme, pero sé de que no, de repente no irán tan avanzados. Eh, por favor, quisiera escuchar su opinión, por favor, con respecto a que fueron juzgados sin haber existido un delito. Los delitos nacieron, los crímenes nacieron pues con el juicio. ¿Algún comentario de ustedes? Buenas tardes, abogado. ¿Me escucha? Muy buenas tardes, Isaac Francisco. Sí, es placer saludarle, abogado. Referente a la pregunta que me hace, pues fíjese que este tema que usted nos menciona de que no se puede juzgar a una persona si el crimen no está tipificado, lo estamos viendo en derecho penal ahora, yo la estoy Ah, llevando. mire, qué Y, bien, excelente. y me surgió la misma pregunta, digo, pucha, han de haber crímenes que en cierto punto no estaban tipificados y fueron cosas comunes. Bueno, ahora con lo que menciona usted, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los nazis, torturar a los judíos y demás atrocidades que ellos cometieron, obviamente no iban a estar tipificados, pero por algo se empieza. Yo pienso que tal vez no fue lo más justo, pero en algún punto tenemos que empezar, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más, aparte de Isaac? Francisco, jóvenes, por favor, opinen. Abogado, please. Porfa. Abogado, yo creo que depende, la verdad, en qué sociedad se den los Puchica, va juicios. ganando el nombre Isaac hoy. Vamos a ver, Ever Isaac. Vamos a ver. Porque, bueno, a mi sentir y a mi pensar, y porque he estado cerca de abogados penalistas y demás, Ajá. muchas veces se llevan a cabo los juicios sin tener pruebas contundentes, pues entonces creo que en nuestra sociedad al menos sí se han dado casos en que sin pruebas sí se juzga, pues. Ok. Entonces, creo que depende. O sea, sí se entiende la idea, pero depende. O sea, no se ejecuta como se debería a veces. Vamos a ver. Bueno, está bien, gracias. ¿Alguna opinión más para terminar? Abogado, Eh, eh, sí, Cristian, sí. Bueno, más que Cristian. todo sería como una pregunta, abogado. Sí, vamos a Se ver. sabe, ¿verdad?, que no fueron juzgados sin tener pruebas. O Bueno, sea, pero pruebas las tenían. No, sí, pruebas tenían. no, no, Ojo. sí, pero bajo qué, ¿cómo le podría decir? ¿En qué se basaron para hacer esos juicios, pues? Y pues, vean, esa es la pregunta que yo
Fíjese de que Según me estaba gusta. leyendo, dice que se juzgaron por lo que fue lo de la guerra y todo eso, pero o sea, al momento de hacer el juicio, ¿en qué se basaron ellos? O sea, si en realidad, y al final, como si se declararon culpables o inocentes de lo que fueron esos juicios. Es que, ok, muy buena pregunta, Cristian. Me gusta tu pregunta. Mire, lo que sucede acá es que el problema que expusieron los alemanes, la defensa, es que no estaba tipificado ningún delito de los que se les achacaba, ¿verdad? Genocidio, tortura, todos los crímenes de guerra, lesa humanidad, bueno, todo eso. La cuestión es que pruebas existían, como le dije, las pruebas existieron, existen. Y eh, el problema es que nos doctrinariamente y jurídicamente hablando, ¿verdad? No se puede juzgar a una persona si no existe delito. Si no existe delito, no existe pena. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que yo como abogado defensor también hubiera expuesto en primer lugar este punto, porque en realidad, pues, se violó, pues, la doctrina, la norma, etcétera. Sin embargo, sin embargo, ¿bajo qué premisa, bajo qué circunstancias fueron juzgados los alemanes? Bueno, que eran crímenes en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Así es como van naciendo esa legislación, esa norma internacional para poder juzgar a personas que han violado pues los derechos más fundamentales de un ser humano como ser la vida. También pues estamos hablando de pues de integridad física, psicológica, bueno, mental. Entonces, esos fueron los argumentos que se violaron, se machacaron los derechos más inherentes al ser humano, la vida, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la respuesta. Usted estaba preguntando, pues eso, la respuesta es esa. Y me gustó su pregunta porque creo que hay que dejar claro que esa raíz de los juicios de Tokio, los juicios de Nuremberg, que nació todo, toda esa normativa internacional que es vigente, está en vigor hoy en día en la Corte Penal Internacional. Sin ese precedente, sin esos precedentes de Nuremberg y Tokio, no tendríamos de repente lo que tenemos hoy en día. Ahora bien, se corrigieron esos errores. Vaya, la Corte Penal Internacional tiene muy establecido la situación del tiempo, cuándo se puede juzgar, cuándo no se puede juzgar, en cuestiones de tiempo y de delitos. El razone tempori y el razone materia está muy bien definido, hasta demasiado bien, diría yo, demasiado específicos, son demasiado específicos. Entonces eso es. ¿Estamos? Sí, Muy bien. abogado, buenas tardes. Disculpe Hola, que le Kevin. interrumpa. Sí, está muy interesante lo que estaba diciendo, pero en cuanto a si se corrigieron o no se corrigieron, los juicios de Nuremberg en sí lo hicieron ellos según yo estuve viendo documentales, para no repetir lo primero que hicieron en la Primera Guerra, Claro, cuando, o sea, para no seguirle metiendo la daga al lobo,
pero ellos ya sabían que las personas ya iban a hacer, nada más como, podríamos decirlo en términos más rurales, tapándole el ojo al macho y Sí, así. sí, es que Y, no iban a cometer los y errores que porque cometieron en se, la Primera Guerra. porque si se da cuenta, se enfocan, de hecho, mucho, mucho, mucho solo en los alemanes, cuando si hubiera sido pareja la cosa, por ejemplo, como dice usted, el emperador Hirohito ni siquiera lo juzgaron, fue el primero eximido en los juicios de Tokio y pues no se juzgó ninguna, nada contra los crímenes de lesa humanidad con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, nada de eso, todo pasó desapercibido como que no había pasado. Sí, cierto, muy cierto. Entonces, no, le agradezco su comentario, Kevin, muy amable. Entonces, bueno, hoy sí seguimos con la Guerra Fría. La Guerra Fría, pues, les indicaba yo a ustedes que no existe una fecha exacta de los perdón, de la Guerra Fría, sino que un tiempo determinado, un periodo determinado que es entre, pues, el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la vida jurídica de la ONU. Vamos a ver, Nusli, ordene. Una consulta, abogado, y me disculpo si ya lo dijo porque venía conduciendo hacia la casa. No se preocupe. ¿Por qué se le llamaba Guerra Fría? Oh, no se preocupe. Inclusive el viernes, mire que se está riendo Andreina porque se acordó del chiste del viernes, del jueves. Sí, porque Entonces, era en el Polo Norte. no, mire, la Guerra Fría, ya vamos a hablar exactamente de su pregunta. Pasamos esta diapositiva y en la siguiente. Eh, La, Gracias. sí, no, a la orden. La Guerra Fría, pues, se desarrolló en ese periodo entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la ONU. Y el fin fue, como lo vamos a ver también hoy, Dios mediante, pues el fin fue en la década de los 80s, principio de los 90s, entre los eventos de la caída del muro de Berlín, la perestroika, caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Son varias, pues todo es eso, el fin de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue una guerra, damas y caballeros, en que se enfrentaron eh, el bloque soviético contra el bloque norteamericano. Estados Unidos, la Unión Soviética. Ambos bloques pues tenían aliados. Era el bloque pues occidental capitalista liderado por los norteamericanos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría, damas y caballeros, fue una situación de enfrentamiento no solamente, bueno, fue más que todo algo político, ideológico, económico, tecnológico, militar, eh, bueno, de deportes, hasta los deportes tuvieron mucho que ver en la Guerra Fría. Creo que era de lo más notable, les cuento. Entonces, mis queridos jovencitos, estos dos bloques se caracterizaron porque los que en realidad lideraban cada uno de los bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos, nunca, oficialmente, nunca hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Los muertos los poníamos todos los otros, menos los gringos y los soviéticos. Es por eso, Nusli, que se le llamaba Guerra Fría, porque era una guerra ideológica, una guerra tecnológica, era una guerra económica, pero en realidad entre los norteamericanos y los soviéticos jamás hubo un enfrentamiento directo, ¿verdad? Se sacaban la lengua, pues solo no pasaban de sacarse la lengua. Y bueno,
Me Pero cuando imagino, habla de enfrentamiento se refiere, o sea, armado. A sí, enfrentamiento armado no hubo. jamás, entre ellos dos, jamás, ¿verdad? Entonces, jamás hubo un enfrentamiento directo entre ellos dos y por eso pues se le llamaba la Guerra Fría. Vamos a ver, don Fernando González, ordéneme. Buenas tardes, abogado. Buenas Un tardes. gusto de saludarlo, igual, compañeros. Compartiendo lo que usted dice, abogado, si Estados Unidos vivía en conflicto con, con el lado, ¿verdad?, del occidente, creo que era con Rusia, nunca tuvieron un Oriente, sí. enfrentamiento, sí, nunca tuvieron un enfrentamiento directo. Entonces, Sí. ¿por qué prácticamente los que estaban en el lado de donde estaban en el oriente pasaban a donde estaba Estados Unidos, considerando que era por el capitalismo donde había surgido más producción, ¿verdad? Creo que fue por ahí donde hicieron el muro de Berlín, ¿verdad? Porque no querían que se pasaran de un lado al otro, ¿verdad? Correcto. Sí, Sí, entonces la pregunta surgió, ¿por qué decían de que Estados Unidos se quiere adueñar de todo si al final de cuentas Estados Unidos les ayudaba prósperamente y económicamente a los países que mire, están a los aliados? algo que le voy a decir, mi querido amigo, el que está en el poder, ya sea en el capitalismo o en el socialismo, jamás va a estar mal. Jamás el que está en el poder. Esa es la gran verdad del mundo y de la vida. A veces pienso yo que estas situaciones de izquierda, de derecha, capitalismo, socialismo, es más que todo para tenernos entretenidos. Es real, obvio, es real. Ambos sistemas económicos son reales, pero el sistema en el cual se desea vivir, pues es el capitalismo, porque yo no he visto todavía que una persona del capitalismo que se vaya a vivir al socialismo pues, eh, vaya, por favor, y disculpen, con todo el respeto. Entonces, bueno, Correcto. ahí dejémoslo. Vamos a ver, vamos primero con Javed, perdóneme, Romero, y después con Cristian. Javed, abogado. Javed, muy amable, Javed. Abogado, ¿verdad que parte de la Guerra Fría también fue en la época que estaban compitiendo quién iba primero a la Luna? Así es. Y los misiles de Cuba también. También, también. Entonces, bueno, todo eso que están preguntando ahorita lo vamos a ver hoy. Dígame, Cristian, de nuevo. Sí, sí, abogado, era con respecto a lo que mencionó el compañero. Estaba leyendo sobre eso, sobre la crisis de los misiles en Cuba, que dice que se dio en lo que fue sobre la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa era mi pregunta, abogado. ¿Cómo fue eso de la crisis de los misiles? Ok, mire, Cristian, no se pierda esta clase en los próximos minutos y su pregunta será contestada. Ok, Tranquilo. gracias, abogado. Ok, entonces, el mundo estaba dividido, jóvenes. El mundo estaba totalmente dividido, pues, entre el bloque soviético y el bloque norteamericano. Ambos bloques estaban bajo el paraguas de un tratado militar, un pacto militar. El de los norteamericanos, que todavía existe, es la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Inclusive, bueno, bueno, y los soviéticos y sus aliados, pues el tratado de ellos era el Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia. Pero
el nombre con el que se popularizó fue la cortina de hierro. Ese fue el nombre con que se popularizó esa alianza militar de los soviéticos con sus aliados. Ahora bien, hoy en día, lo que les iba a decir hace un momentito, en realidad el Pacto de Varsovia murió cuando murió la Unión Soviética. Y hoy en día muchos de los estados que eran parte del Pacto de Varsovia son parte de la OTAN. Vaya, uno de los problemas de la invasión de Rusia a Ucrania es porque Ucrania eh, está a punto o estaba a punto de ser parte ya de la OTAN. Y con ello, pues iban a colocar misiles dentro del territorio ucraniano. Perdón. Entonces, ¿cuáles son estos límites temporales que ya les había hablado? Bueno, fue 1945, 1948, que es la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU y la posguerra. Y el inicio del fin, el inicio del fin de la Guerra Fría fue con el evento llamado la perestroika, ¿verdad? Y el periodo ese finaliza con la pues, disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, ¿cómo vivimos esa Guerra Fría en Latinoamérica? La Guerra Fría en Latinoamérica, mis queridos jóvenes, fue sangrienta porque aquí se hubieron muertos. Aquí no era un enfrentamiento entre estados, por así decirlo, sino que entre hermanos de un mismo estado, ¿verdad? Mucha guerrilla, mucha revolución, libertad, etcétera. Y bueno, aquí es donde Latinoamérica y el mundo en general, pues tenía dictaduras militares a la cabeza de cada estado, en la gran mayoría. En Latinoamérica, pues fue vista como el patio trasero de los Estados Unidos, pues al estar tan cerca de ellos. Resulta que el caso más dramático de la Guerra Fría en Latinoamérica podemos decir que fue Cuba. Cuba, damas y caballeros, pues la revolución cubana, la revolución de Fidel Castro, que lleva al poder a don Fidel en 1959. Entonces, un 31 de diciembre. Entonces, ellos triunfan y con los años, a los 2 años, pues los Estados Unidos queriendo apoyar a unos disidentes cubanos, les da armas, les da pues todo lo necesario para una invasión cubana a Cuba, ¿verdad? De disidentes cubanos. Y iban a ser apoyados por militares de los Estados Unidos. Todo esto iba a ser por medio de un desembarco en la Bahía de los Cochinos, Bahía de Cochinos. Lastimosamente, damas y caballeros, los cubanos llegaron a Cuba, desembarcaron y bueno, pero nunca llegaron los soldados norteamericanos para apoyarnos. Nunca. Entonces ahí quedó en nada esa parte. Otra situación pudo haber sido en República Dominicana, donde pues en esa expansión que había del marxismo, en la ideología del marxismo, pues se pensó que República Dominicana iba a pasar por una situación similar a la de Cuba. Sin embargo, ya era otro presidente de los Estados Unidos, el señor
Lyndon B. Johnson, él pues sí mandó militares, pero nunca hubo una situación que ameritara pues que se quedaran. Isaac, ordene. Abogado, bueno, después de todo lo que hemos visto ya en clase y todo lo que está pasando últimamente en el mundo, y que Estados Unidos pues prácticamente se mete donde le dé la regalada gana a invadir cualquier país, no hay ninguna ley que regule que Estados Unidos no pueda hacer eso. Claro, claro, claro. Existen los principios de no agresión, existen los principios de no utilizar la fuerza, el principio de soberanía de los estados. Pero Todo. aún así se sigue llevando a cabo. O sea, mi pregunta es, ¿por qué se permite, pues? Ok, aquí tiene que ver mucho la ONU y el Consejo de Seguridad. Quisiera que no avanzáramos mucho en su pregunta, porque en el segundo parcial vamos a ver la ONU y ahí yo le voy a dar una explicación y usted va a encontrar la explicación en el segundo parcial cuando estemos viendo las organizaciones internacionales, les hable de la ONU y les hable del Consejo de Seguridad. Solo le pido que me espere, ¿verdad, Ever? Está bien, Bueno, gracias, abogado. para servirle, señor. Entonces, la Guerra Fría, pues, estuvo en todo Latinoamérica. También, pues, como parte de Latinoamérica, Chile, El Salvador y Nicaragua, que vamos a hablar de estos casos. El de Chile es muy especial. Resulta que ese señor que ustedes tienen en la parte superior del lado derecho de la diapositiva fue el doctor Salvador Allende. El doctor Salvador Allende asumió la presidencia de Chile en 1970. La característica de la presidencia del doctor Allende fue que él fue el primer jefe de Estado electo de forma democrática siendo de izquierda. Entonces, el primer gobierno socialista electo democráticamente por el voto, por el sufragio de la nación, fue en Chile en 1970, el doctor Salvador Allende. Fue derrocado pues en 1973 por el entonces general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet pues estuvo dirigiendo Chile hasta 1990. Estuvo como dictador de Chile. Durante esa época se cometieron atrocidades en cuanto a derechos humanos. Inclusive Pinochet estuvo un tiempo sin poder salir del Reino Unido debido a que tenía una orden de extradición para ser juzgado en España. El Salvador y Nicaragua, nuestros hermanos acá, nuestros vecinos. La Guerra Fría, damas y caballeros, pues llevó a la victoria al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, en la revolución pues sandinista de 1979. Hoy el FSLN es un partido político, como ustedes podrán saber. Ahí, damas y caballeros, se derrocó a la dictadura de la familia Somoza, que estuvo en el poder por más de 40 años en Nicaragua. Entonces, en los 80s, pues al ver que no habían elecciones, que los sandinistas se habían quedado en el poder, etcétera, etcétera, una facción de ellos que estaba en contra de esa situación, pues decide querer derrocar a los sandinistas. Y ellos se hacen llamar ahora los contra, o sea, los contrarrevolucionarios, los contra. Entonces esa fue la guerra civil
de la década de 1980 en Nicaragua. En El Salvador, también en guerra civil, allá pues fue las Fuerzas Armadas del Salvador contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que también hoy en día es partido político y que llevó al poder a varios presidentes a través del voto de la población salvadoreña. Pues esta guerra civil salvadoreña se desarrolló en la década de los 80, entre 1979 y 1992. Estas guerras, damas y caballeros, eran apoyadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Los frentes, pues, eran apoyados por Cuba, la Unión Soviética, y los gobiernos eran apoyados por los Estados Unidos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, aquí ya le vamos a entrar a la pregunta que hicieron, bueno, un par de preguntas que ustedes hicieron al comienzo y comentarios. ¿Cuáles fueron los eventos más importantes durante esa Guerra Fría? Damas y caballeros, estos eventos fueron varios, pero solo vamos a hablar de 4. El bloqueo de Berlín de 1948, la crisis de misiles de Cuba en 1962, la perestroika en el 88 y la caída del muro de Berlín en 1989. Damas y caballeros, el bloqueo de Berlín. ¿Qué fue el bloqueo de Berlín? Muy bien. Recordemos, mis queridos jóvenes, que para derrocar a Hitler, los soviéticos entraron desde el este, aquí donde les estoy señalando, y los norteamericanos, franceses y británicos entraron por el oeste. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en un lugar, aquí en Berlín, que era la capital de Alemania de ese momento, pues se juntaron los soviéticos y los otros aliados. Ok, déjenme borrar esto. Ok, entonces, en política, mis queridos jóvenes, los amigos y enemigos no son permanentes. Hoy es mi amigo, mañana es mi enemigo. Hoy es mi enemigo, mañana es mi amigo. Así son las cosas. Y esto fue algo político. Los soviéticos estuvieron con los aliados por conveniencia, para derrotar el mal mayor, que eran los nazis. Entonces, ¿qué fue el bloqueo de Berlín? Fue el cierre de las fronteras que impuso la Unión Soviética en el territorio alemán que compartían con el Reino Unido y los Estados Unidos. Nancy Carolina, diga. Buenas tardes, abogado. Creo Buenas que tardes. voy a adelantar bastante, pero Ajá. tengo curiosidad, ¿quién puso el fin a esta Guerra Fría? Bueno, ¿quién puso el fin? La historia. Yo sé de que no le estoy contestando como usted quisiera, pero fueron varias circunstancias, las cuales vamos a ver ahorita. Pero fueron las circunstancias en que se desarrollaron las cosas. En los últimos eventos que vamos a ver, ahí usted y yo podemos discutir sobre la situación, sobre la pregunta que usted hace. Entonces, damas y caballeros, los soviéticos pues cerraron las fronteras que habían creado cuando pues llegaron a Alemania, tanto los soviéticos por un lado como los otros por el otro lado.
resulta de que la Unión Soviética cortó los suministros, comida, minerales, todo. No entraba nada ni salía nada del lado donde estaban los soviéticos. Entonces los norteamericanos y los soviéticos nunca se ponían de acuerdo y por eso sobre la división. Entonces, sobre pues un acuerdo por Alemania. No se ponían de acuerdo. Entonces, lo que hicieron fue dividirla, lastimosamente. Aquí, damas y caballeros, pues entonces dividieron a Alemania. Ojo, no estamos hablando de Berlín todavía. El bloqueo este es el bloqueo de Berlín, sí. Y el bloqueo de Berlín habla de la frontera que crea la Unión Soviética para que no pasara nada de un lado, del lado oeste al lado este. El muro de Berlín tiene que ver acá un poquito. Ya vamos a ver. Entonces, como pueden ver ustedes en el mapa que les he colocado en la diapositiva, la parte más clara es lo que se llamó posteriormente la República Federal Alemana, controlada pues por la Unión, por Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, y la Alemania Oriental, la República Democrática de Alemania, pues por el lado de los soviéticos. Berlín, damas y caballeros, la capital, quedó en el lado soviético. Y ese dato es importante porque ahí viene la razón del muro de Berlín. Entonces, miren, por un tiempo dejaron los soviéticos que por 3 caminos, 3 pasajes aéreos, pues se enviara alimentos, bueno, todo, bueno, hasta anticonceptivos mandaban para allá, para Alemania Oriental, los aliados para que la gente pues no se muriera de hambre, no se muriera de frío, ni tampoco pues creciera aquel montón de chigüires. Ok, el bloqueo duró 11 meses, 11 duros meses duró el bloqueo de la frontera. Y eso aceleró lo que les dije previamente, la creación de las dos Alemanias y de la organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, el tratado militar de Norteamérica con sus aliados. Estas, pues, son las dos Alemanias, las que tienen ustedes ahí en imagen. La roja, pues, la Alemania democrática, la Alemania oriental, y en azul celeste, pues, la Alemania federal, la Alemania del oeste. Y en el punto, pues, un punto amarillo es Berlín. Ahí está la Alemania federal, Alemania occidental o Alemania del oeste, como se le llame. Y en el otro lado, pues, la Alemania democrática, la Alemania oriental o Alemania del este. Pero el nombre de ellas era la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Esos eran los nombres oficiales de ellos. Se les llamaba oriental o del este o occidental o del oeste. Bueno, vámonos a la crisis de los misiles. Ya vamos a ver lo del muro de Berlín. Tranquilos. La crisis de los misiles que preguntaba su compañero, creo que fue Cristian, sin temor a equivocarme, pues fue el momento más tenso de la Guerra Fría. Aquí sí, damas y caballeros, estuvimos muy cerca, pero muy cerca de la Tercera Guerra Mundial, pero cerquita. Gracias a Dios, se actuó con prudencia, se actuó con cabeza fría para solventar el problema. ¿Qué fue la crisis de los misiles? Bueno,
resulta de que los norteamericanos espiaban a través de aviones y de satélites el territorio cubano. Damas y caballeros, la distancia del punto más al norte de Cuba y más al sur de los Estados Unidos es una distancia similar desde Tegucigalpa a Comayagua, al aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Entonces eso es algo cerquita. Cuba y Estados Unidos están cerca. Cuando los aviones sobrevolaban Cuba y los satélites, notaron que los cubanos estaban construyendo bases de misiles nucleares en su territorio. Los soviéticos van en el territorio cubano. Ahí eso encendió las alarmas. Los misiles aún no habían llegado a Cuba. Y por eso es que se desata todo este problema. Porque si hubieran estado ahí, ya en Cuba, otro gallo nos cantara, creo yo. Pero los misiles aún no habían llegado a Cuba. Estados Unidos lo que trata es de parar la construcción de estas bases de misiles y para también el trayecto de los misiles, trata de parar en los misiles que ya venían en camino desde la Unión Soviética para Cuba. Damas y caballeros, eso pues fue la crisis, ¿verdad? De Cuba, de los misiles de Cuba. Cuando se descubrió la base de los misiles y se descubrió que ya venían en camino los misiles nucleares a Cuba, pues los norteamericanos se preocuparon. Obvio, pues iban a tener misiles que podían ser lanzados desde Cuba, pues, y destruir ciudades norteamericanas en cuestión de, pues, de un par de horas desde Cuba a Nueva York, a Washington, y la respuesta sí iba a ser también inmediata. Pero los misiles soviéticos desde Cuba iban a llegar pues más rápido que los misiles norteamericanos a la Unión Soviética. En medio de este problema, pues llegaron a un acuerdo. Los norteamericanos se comprometieron a nunca invadir Cuba. Esa es la razón por la cual Fidel Castro estuvo tranquilo y sereno por tantos años, porque los norteamericanos se comprometieron a no invadir Cuba y los soviéticos se comprometieron a retirar y a nunca enviar misiles nucleares a Cuba. Vamos a ver, Nusli. Una consulta, abogado. Ese acuerdo de Estados Unidos para no invadir Cuba ya, ya no sigue en pie, ¿o sí? ¿O Pues tenía caducidad? no tenía caducidad, pero creo de que se han respetado ambos acuerdos, por lo menos eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Nusli? Vamos a ver. No, no, no. No, es que como decía el compañero, ¿verdad? Que ellos hacen así como que los que se les da la gana. Y surgía la pregunta de que ¿por qué Venezuela y no Cuba? ¿O por qué invadir Venezuela y no Cuba? Y realmente es por el interés que Estados Unidos tenía en lo que Venezuela tiene y Cuba no. Bueno, y bueno, a raíz de la crisis de los misiles, se creó el teléfono rojo o línea caliente, el teléfono caliente. El teléfono rojo no es un mito, es algo que fue realidad. Me imagino que todavía ha de existir, pero me imagino también de que ha de ser algo más moderno hoy en día. El teléfono rojo era, perdón, no sé si todavía existe de la forma, pues era un teléfono que se levantaba
en la oficina del presidente de los Estados Unidos de América y era contestado directamente en la oficina del premier en el Kremlin, o sea, del jefe de Estado soviético en la casa de gobierno de soviética en Moscú, el Kremlin. Entonces, damas y caballeros, este teléfono sirvió pues posteriormente para evitar los malos entendidos y una comunicación directa entre los dos líderes de ambas naciones, ¿verdad? Para que no hubieran malos entendidos y no hubieran problemas. Eso fue pues el teléfono rojo, la perestroika. Este es el comienzo del fin de la Guerra Fría, el comienzo del fin de la Unión Soviética. Damas y caballeros, ¿qué era la perestroika? ¿Qué era la perestroika? La perestroika fue un proceso en el cual se estaba reestructurando económicamente a la Unión Soviética. El premier, el jefe de Estado soviético, Mikhail Gorbachev, fue el creador de la perestroika. Los soviéticos se dieron cuenta que el socialismo era un fracaso tal cual ellos lo estaban aplicando, ¿verdad? Tal cual ellos. El socialismo soviético había fracasado. Y quería pues hacer esos cambios en la Unión Soviética, cambios económicos en la Unión Soviética. Entonces, la perestroika pues provocó el fin del gobierno de Gorbachev y el colapso y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, si hablamos de la perestroika, debemos de hablar de Glasnost. Glasnost era parte de la perestroika. ¿Qué era exactamente el Glasnost o la Glasnost? Glasnost era el abrir al mundo a la Unión Soviética, que el mundo se diera cuenta qué había dentro de la Unión Soviética, que el mundo se diera cuenta qué estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Y de la misma forma, pues se dejó salir a muchos soviéticos. Entonces, el significado de Glasnost era transparencia, apertura o franqueza, pero se puede decir la que era la publicidad. Entonces, este fue también uno de los problemas que tuvo Mikhail Gorbachev, porque el líder soviético viejo estaba acostumbrado a una Unión Soviética hermética, que nadie sabía qué ocurría ahí. Pero con las ideas de Gorbachev, perestroika y el glasnost, pues las cuestiones iban cambiando. La perestroika, bueno, continuamos con ella, y el glasnost lo podemos ver, el glasnost lo podemos ver como el derecho de libertad de prensa, un derecho de libertad de prensa. Y bueno, se dio a conocer la Unión Soviética, se miró la pobreza en que estaba la Unión Soviética, los problemas económicos, etcétera. Fue transparentar el socialismo soviético. ¿Por qué menciono socialismo soviético? Bueno, porque también está el socialismo chino, damas y caballeros, y el socialismo chino, pues sí funciona. Esa es la gran realidad, el socialismo chino sí funciona, pero hay una cosa que también es una realidad.
no hay mejor, no hay mejor capitalismo, perdón, no hay mejor capitalismo que el socialismo chino. Eso es algo que yo me he inventado, eso sí es mío. No hay mejor capitalismo que el socialismo chino, porque, damas, caballeros, ¿dónde está el mayor número de millonarios en el mundo? O sea, el mayor número de personas millonarias. No es Estados Unidos, no es Europa, ningún país, sino que China. Miren, mi esposa tuvo la oportunidad de viajar a China hace un tiempo y me mandó, bueno, no me mandó porque tampoco había comunicación, pero tomó con su celular fotografías en un centro comercial donde las llevaron a las personas que andaban con ella y ella. Óigame, ese centro comercial había un estacionamiento exclusivo para carros de alta gama. Ahí un BM no entraba, ¿verdad? Porque baratero. Ahí Rolls Royce, Bugattis, óigame, otro nivel. Entonces, ese es ese es el socialismo chino. Ok, el muro de Berlín, mi gente guapa. El muro de Berlín fue construido, damas y caballeros, fue finalizada su construcción en 1961 y estuvo arriba hasta 1989. Separó a Berlín. Ojo, era Berlín Oeste y Berlín Este, pero estaban en medio de el lado de Alemania Oriental, que era dominado por la Unión Soviética. Entonces, ¿por qué dividieron Berlín? Porque era la capital de Alemania, la verdadera capital de Alemania. Entonces, entre los acuerdos que llegaron los norteamericanos, franceses e ingleses con la Unión Soviética es que iba a existir la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, y dentro de la Alemania Oriental iba a estar Berlín, pero Berlín la iban a dividir en dos. Y así es como nace el muro de Berlín. El muro de Berlín nace porque Berlín estaba en medio de la Alemania afín a la Unión Soviética. Y para que nadie entrara, pues elevaron el muro de Berlín. El muro de Berlín tenía un total de 120 kilómetros alrededor del lado de Berlín occidental, del lado de Berlín del oeste. ¿Cómo se entraba? A través de un tren. Un tren que salía desde Alemania Oriental, Occidental hasta Berlín. Solo ese era el camino, un tren. Y de ese tren no se podía bajar nadie, iba cerrado y bueno. Damas y caballeros, creo que he llegado al fin de la clase de hoy. Mañana vamos a repetir esta diapositiva